Las decisiones que tomamos pueden cambiar el rumbo de nuestra vida. Pero, ¿qué sucede cuando una chispa prohibida amenaza con consumirlo todo? Hoy te invito a adentrarte en una historia que explora la fragilidad de la confianza, el peso del deseo y la lucha por redescubrir el amor en medio de las cenizas. Prepárate para sentir, reflexionar y vivir cada palabra, porque esta no es solo una historia de infidelidad, es una historia de redención. Bienvenidos a Erotismo sin Límites, donde las emociones no tienen barreras y cada relato nos conecta con lo más profundo de nuestro ser. Ahora sí, cierra los ojos, respira hondo, y déjate llevar por esta historia llena de pasión, dolor y esperanza. Lucía y Marcos llevaban 11 años de matrimonio. Vivían en un departamento modesto en un barrio tranquilo, con rutinas tan predecibles como las canciones de la radio que sonaban cada mañana. Ambos trabajaban jornadas largas, ella en una oficina contable, él como vendedor en una tienda de electrodomésticos. Sus días estaban llenos de números, clientes y responsabilidades, pero sus noches eran silenciosas, casi ausentes. La chispa que alguna vez había encendido su relación se apagaba lentamente, como una vela olvidada en una esquina. Una tarde, Lucía llegó al trabajo más temprano de lo habitual. El café de la máquina estaba particularmente malo, así que decidió salir a una cafetería cercana. Allí conoció a Leo, el nuevo barista. Joven, carismático y con una sonrisa que parecía desarmar cualquier barrera emocional, Leo tenía una energía que ella no recordaba haber sentido en años. Cuando le entregó su capuchino, sus dedos rozaron los de ella, y aunque fue apenas un segundo, ese contacto hizo que Lucía sintiera un calor inexplicable subiendo por su pecho. Al principio, las visitas a la cafetería eran inocentes. Un café por la mañana, un saludo cordial, algún que otro comentario sobre el clima. Pero pronto, las charlas se volvieron más largas, más personales. Leo la escuchaba con atención, como si cada palabra de ella fuera un secreto digno de ser desentrañado. Lucía se sintió vista, deseada. Algo que hacía tiempo no experimentaba con Marcos. Una tarde, Leo deslizó una servilleta junto a su taza, con un número escrito. Por si algún día necesitas hablar fuera de aquí, dijo, con una mirada que era mitad invitación y mitad desafío. Lucía no respondió, pero guardó la servilleta en su bolso. Esa noche, mientras Marcos miraba la televisión, ella se quedó despierta, mirando la servilleta como si fuera un portal a otra vida. La tentación era insoportable, como un fuego que ardía bajo su piel. Finalmente, mandó un mensaje. Una simple palabra: hola. La respuesta llegó en segundos. Y así comenzó todo. Los encuentros con Leo eran como un escape a otra realidad. Al principio, solo eran conversaciones en la cafetería después del cierre. Pero pronto se trasladaron a su pequeño departamento. Allí, el mundo se desvanecía. No había números, ni clientes, ni promesas incumplidas. Solo el calor de dos cuerpos entrelazados y el eco de sus respiraciones en la penumbra. Lucía sabía que estaba cruzando una línea de la que no habría retorno. Cada vez que volvía a casa, el peso de la culpa se posaba sobre sus hombros. Marcos no parecía sospechar nada, seguía atrapado en su rutina, absorto en las noticias o en su teléfono. Pero Lucía notaba que él la miraba menos, que las preguntas sobre su día eran automáticas, sin verdadera intención. Una noche, después de un encuentro particularmente intenso con Leo, Lucía regresó a casa y encontró a Marcos despierto, esperándola en la sala. Su mirada era diferente, dura, interrogativa. ¿Dónde estabas?, preguntó, con una calma que era más inquietante que un grito. Lucía sintió como su mundo se tambaleaba. En ese instante, las decisiones que había tomado parecían pequeñas piezas de dominó cayendo una tras otra. Lucía tragó saliva, su mente trabajando a toda velocidad para encontrar una excusa. Pero en el fondo sabía que Marcos ya no era el hombre distraído de las últimas semanas. Había algo en su mirada que le decía que él sabía más de lo que estaba dispuesto a decir. Tuve que quedarme tarde en la oficina. Cerrando un par de reportes pendientes, respondió, tratando de sonar casual mientras dejaba su bolso sobre la mesa. Marcos no despegó la vista de ella. Su postura en el sillón era rígida, sus manos entrelazadas sobre las rodillas. El silencio que llenó la sala era sofocante. ¿En la oficina?, repitió él, su voz sin emociones. Luego dejó escapar una risa seca, como si la idea misma fuera ridícula. Se inclinó hacia adelante, sus ojos clavándose en los de Lucía. ¿Por cuánto tiempo más me vas a mentir?
Lucía sintió cómo se le helaba la sangre. Era como si el aire en la habitación hubiera desaparecido de golpe. Su corazón comenzó a latir con fuerza, como un tambor de guerra en su pecho. «No sé de qué estás hablando», respondió, pero su voz temblorosa la traicionó. Marcos suspiró, llevándose una mano al rostro. Parecía agotado, como si hubiera cargado con un peso inmenso durante días. «Vi los mensajes, Lucía. Tu teléfono estaba sobre la mesa la otra noche mientras dormías. No quise mirar, pero no pude evitarlo». El mundo de Lucía se desmoronó en ese momento. Sus piernas flaquearon, y tuvo que apoyarse en la pared para no caer. No era solo que él supiera, era el dolor en su voz, la decepción grabada en sus ojos, lo que la destrozaba. «Yo», comenzó, pero las palabras se le atoraron en la garganta. No sabía por dónde empezar. «¿Cómo llegamos a esto?», continuó Marcos, su tono más bajo ahora, casi un susurro. «¿En qué momento dejé de ser suficiente para ti?». Lucía sintió las lágrimas acumulándose en sus ojos. No era que Marcos no fuera suficiente, era que, en algún punto, ambos habían dejado de ser suficientes el uno para el otro. Habían permitido que la rutina les robara el amor, la pasión, la conexión que una vez compartieron. «No se trata de que tú no seas suficiente», dijo ella al fin, su voz quebrándose. «Es que yo me sentí vacía, perdida. Y en lugar de hablarlo contigo, busqué llenar ese vacío de la peor manera posible». Marcos asintió lentamente, como si sus palabras confirmaran algo que ya había sospechado. «¿Lo amas?», preguntó de golpe, y su voz tembló ligeramente, traicionando la fachada de fuerza que intentaba mantener. Lucía negó con la cabeza, las lágrimas rodando por sus mejillas. «No, no lo amo». El silencio volvió a caer entre ellos, pero esta vez no era frío, sino cargado de emociones que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Marcos se levantó del sillón y caminó hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad. «No sé si puedo perdonarte, Lucía», dijo finalmente, sin volverse hacia ella. «Pero tampoco sé si quiero rendirme sin intentar arreglar esto». Lucía dio un paso hacia él, su corazón latiendo con fuerza. «Marcos, yo tampoco quiero perderte. Pero necesito ser honesta, contigo y conmigo misma. Fallé. Nos fallé. Pero estoy dispuesta a luchar por esto, si tú me dejas». Él se quedó en silencio por un largo momento, antes de girarse para mirarla. Había dolor en su expresión, pero también una pequeña chispa de esperanza. «No sé cómo, pero quiero intentarlo», dijo finalmente. «Si vamos a seguir adelante, necesito la verdad, toda, aunque duela». Lucía asintió, sabiendo que lo que venía no sería fácil. Pero en ese momento, entre las ruinas de lo que alguna vez fue su matrimonio, vio la posibilidad de reconstruir algo más fuerte, más real. Los días que siguieron estuvieron llenos de silencios incómodos y conversaciones que parecían más interrogatorios que diálogos. Marcos quería saberlo todo, cómo empezó, cuánto había durado, y lo más difícil de responder para Lucía, por qué lo había hecho. Una noche, mientras cenaban en silencio, Marcos dejó el tenedor sobre el plato con un sonido seco. «¿Es mejor que yo?», preguntó de repente, su voz firme, pero sus ojos llenos de inseguridad. Lucía levantó la vista, sorprendida. «No es eso, Marcos. Nunca fue eso». «Entonces, ¿qué fue?», insistió, inclinándose hacia ella. «¿Qué tiene él que yo no?». Lucía tomó aire, buscando las palabras adecuadas para explicarlo. «No se trata de él. Se trata de cómo me sentía conmigo misma», dijo finalmente. «Me sentía invisible, como si hubiera dejado de ser alguien interesante, alguien deseable. Y cuando Leo me miró, fue como si volviera a existir». Marcos apretó la mandíbula, procesando sus palabras. Aunque dolía, en el fondo sabía que algo de eso era cierto. Había dejado que la rutina y el cansancio erosionaran la conexión que alguna vez tuvieron. «¿Y ahora?», preguntó en voz baja. «¿Qué sientes ahora?». Lucía lo miró fijamente, sus ojos llenos de lágrimas. «Siento que no quiero perderte, que quiero arreglar esto, pero no sé si es demasiado tarde». Marcos asintió lentamente. No respondió de inmediato, pero esa noche, cuando se acostaron, por primera vez en meses él extendió la mano y buscó la de ella bajo las sábanas. Fue un gesto pequeño, pero para Lucía fue un rayo de esperanza. El proceso de sanación no fue fácil. Marcos comenzó a asistir a terapia individual para entender sus emociones, mientras que Lucía buscó ayuda para lidiar con su propia culpa y las razones que la habían llevado a buscar consuelo fuera de su matrimonio. Juntos, también empezaron terapia de pareja, enfrentando conversaciones dolorosas pero necesarias.
Una tarde, durante una sesión, el terapeuta les pidió que recordaran un momento en el que se sintieron más conectados como pareja. Lucía sonrió débilmente al recordar su luna de miel en una playa pequeña y tranquila, donde pasaron horas hablando y riendo como si no existiera el mundo fuera de ellos dos. ¿Qué sentiste en ese momento?, preguntó el terapeuta. Sentí que éramos un equipo. Que él era mi hogar, mi refugio, respondió Lucía, mirando a Marcos con una sinceridad que lo desarmó. Yo sentí lo mismo, dijo Marcos después de un momento. Pero con el tiempo dejamos que ese refugio se convirtiera en una pared entre nosotros. Esa conversación marcó un punto de inflexión. Poco a poco, comenzaron a reconstruir su relación, pero esta vez con cimientos más sólidos. Salieron de la rutina, haciendo cosas que habían dejado de hacer, como ir al cine o simplemente dar paseos largos por el parque. Una noche, mientras preparaban la cena juntos, Marcos miró a Lucía y sonrió. ¿Te acuerdas de cuando bailábamos en la cocina como dos locos? Lucía rió, sorprendida por el recuerdo. Claro que sí. Siempre terminábamos quemando la comida. Vamos a quemarla otra vez, dijo él, tomando su mano y poniéndose a tararear una canción que reconocieron al instante. Entre risas y pasos torpes, se abrazaron. Por un momento, fue como si el tiempo se detuviera, y el peso del pasado se desvaneciera, dejando solo el calor de sus cuerpos y el latido compartido de sus corazones. La herida de la infidelidad nunca desapareció por completo, pero se convirtió en una cicatriz que les recordaba lo que habían perdido y lo que habían ganado al decidir luchar por su amor. Aprendieron a comunicarse, a mirarse de nuevo con deseo y admiración, a no dar por sentado lo que compartían. Lucía nunca volvió a ver a Leo. Cuando lo pensaba, no sentía añoranza ni culpa, sino gratitud. En su momento, él había sido un reflejo de algo que ella necesitaba descubrir sobre sí misma, pero su verdadero hogar siempre había estado con Marcos. Y así, entre las cenizas de un error, construyeron un nuevo fuego. No el de la pasión adolescente ni el de las primeras etapas del amor, sino uno más maduro, más real. Un fuego que sabían cuidar juntos.